Enseguida vemos cómo funciona, pero antes nos colamos con ustedes en un taller de escritura creativa para todas las edades en Zaragoza, en el Centro Musical y Artístico Las Armas. Es sin duda una buena ocasión para aprender en familia. Bueno, Diego, pues lo que estamos viendo hoy aquí estamos presentando en Zaragoza todas las actividades del Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil, que empiezan ya mismo, a partir del 11 de abril, un montón de talleres de escritura relacionadas con eso, con la creación literaria, literatura para los más pequeños, y como podéis ver, tenemos ya gente escribiendo desde el primer día. Era una especie de taller, charla abierta, donde lo que queríamos era conseguir que gente que no había escrito nunca, ya hoy se fuera a casa con una pequeña historia hecha con palabras. Además decís que es para todas las edades, de 0 a 100 años. Claro, ese es el eslogan, que parece que ya es muy manido, pero no, es real. Es decir, lo que queremos es que todas las actividades del Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil tengan ese público, y va a ser real. De hecho, vamos a tener hasta sesiones de cuentacuentos para bebés. Es decir, ellos no van a escribir, lógicamente, pero van a poder disfrutar de una sesión de cuentacuentos y lo van a gozar. Y luego, además, aquí en Zaragoza vais a hacer algo inédito en España. En general, todas las actividades que pretendemos hacer son distintas, ¿no? De la misma forma que vamos a hacer talleres de escritura para niños, talleres de escritura para padres, vamos a hacer talleres de periodismo para niños. Hay un taller muy chulo que es taller de creación de personajes, es decir, la gente que quiera crear personajes para sus novelas o para sus cuentos, que los hagan inolvidables. Pero ¿dónde está la parte inédita de todo ese proyecto? Que vamos a contar con actores profesionales como Rafa Blanca o Laura Gómez La Cueva, que van a dar luego vida a esos personajes que van a crear. De manera que los escritores van a poder poner en situaciones difíciles, fáciles, comprometidas a los personajes, y van a poder, con gente como de la talla de Rafa, van a cobrar vida y van a actuar y reaccionar. Un taller muy interesante para esos escritores, como comenta Jorge. Sí, además imagínate que no solo es escribir, sino que es dar forma, modelar lo que tú tienes en tu cabeza, y el tipo de personaje que tú quieres, pues es lo mismo que el escultor cuando está formando un cántaro, o el alfarero está trabajando algo, puede variarlo en ese momento. Pues aquí nosotros nos tienen delante, a Laura y a mí, lo que sí que pueden hacer es decirnos incluso, pues lo quiero de esta forma, o busca por el otro lado, tiene un punto de improvisación también. Entonces ellos van a tenernos delante creando exactamente lo que ellos quieran. Por lo tanto, pueden valorar si les funciona o no les funciona en la historia que quieran contar. Un taller muy interesante, como dices. Ahora tenemos a escritores, a nuevos alumnos que ya están escribiendo. Tú has planteado un ejercicio y me voy a acercar a hablar con ellos, a ver qué es lo que les resulta más difícil de este primer escrito. Buenas tardes. Pues como no lo he vuelto a leer y tengo tan poco conocimiento, pues ahí está escrito. No sé ni lo que he puesto bien ni mal. A ver, os han dicho que tenéis que elegir 4 palabras. Y aquí las tengo. Una palabra rara, una palabra bonita, y escribir. ¿Nos avanzarías lo que has escrito? Tiquismiquis. Sonrisa. Envidia. Y mar. Y con eso has empezado a escribir un relato que lo puedes leer. El mar ofrecía... A ver, lévelo tú. Jo. El mar ofrecía un espectáculo maravilloso. Sus variados tonos azules atraían de forma similar a como atrae el fuego o la magnética luna. La paz que transmitía producía una calma interior que se traducía en una sonrisa apacible y dulce. Y ahí lo dejamos, Jorge. Vamos a invitar a toda la gente que quiera escribir, como escriben cualquiera de estos alumnos, que se informen en vuestra página web, Atrapavientos, que el 11 de abril comienzan estos talleres. Eso es, los primeros talleres, página web de Atrapavientos, y todo el mundo que se anime. Y que se ganen aplausos como este.